Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión de músculo esquelético, de núcleo diagnóstico avanzado. Qué bueno que nos están acompañando. Yo sé que ahorita ya es tarde y todo el mundo quisiera estar en su casa felizmente, pero si no tienen nada que hacer y quieren ver algo de ciencia, aquí lo vamos a revisar. Esta va a ser la primera de las sesiones que vamos a tener de músculo esquelético para este año. A mí me toca darlas. Y voy a empezar con el tema más difícil, que probablemente sea hombro, y hoy escogí este tema, que era el de hombro doloroso. Realmente es una causa de consulta frecuente, sobre todo en pacientes mayores de 45 años, y estos pacientes, la primera queja es que el dolor no se les quite aunque estén dormidos, ¿no? Y hay muchísimas causas de hombro doloroso, y les voy a enseñar algunos casos de imagen de hombro doloroso. No vamos a dar tratamiento, pero eso lo vamos a programar para una siguiente sesión, y es lo que estaba pensando, que después de varias sesiones dedicadas al hombro con dolor, que va a ser esta y las otras dos siguientes, incluyendo el hombro posoperado, a ver si vamos a invitar a algunos amigos traumatólogos y reumatólogos a ver si quieren participar con nosotros, diciendo las múltiples opciones que hay para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, hacer alguna mesa dinámica para poder ver todos y ayudarnos para el tratamiento de los pacientes de todos los días, que son pacientes muy difíciles de manejar y obviamente muy molestos con todo, ¿no? Porque no se les quita el dolor. Ok. Voy a presentar una serie de casos y de aquí nos vamos a ir ya a ver otro como resumen de lo que es la patología, ¿no? Esta es una radiografía simple de hombro. Siempre tomamos estas dos proyecciones y ustedes pueden solicitar, cuando tengan alguna sospecha de un paciente que tiene alteraciones en el hombro, dos proyecciones, que es la AP y la oblicua de hombro, y una de ellas es la que tradicionalmente tomamos, que es una AP, y ya saben ustedes que la alineación del escápula en relación al cuerpo está un poquito oblicua, y por eso en la proyección oblicua ya podemos ver muy bien lo que sería la cavidad glenoidea en relación con la cabeza del húmero. En este paciente, cabe señalar que vemos en la hora de poner esta proyección oblicua, que se ve una muesca en la parte superior y exterior de la cabeza humeral, que se acerca mucho a lo que sería el acromion. Entonces hay una disminución del espacio subacromial importante, que no la vemos en esta proyección. En esta proyección normal de AP, el espacio se encuentra prácticamente normal, pero en esta proyección se disminuye. También otra cosa patológica que yo encontré en este paciente, pues que tenía una costilla cervical, ¿verdad? Aquí está una costilla cervical. Es un distractor encontrar que muchas de las veces la patología dolorosa del hombro puede estar relacionado con problemas de columna cervical, sobre todo hernias de disco hacia las foráminas, cambios degenerativos, que reflejan el dolor como si estuviera en el hombro, y el paciente también lo manifiesta, y a veces muchas dudas clínicas y que termina haciéndose resonancia de hombro con resonancia de columna cervical para descartar patología cervical. Esa es la resonancia, la que vimos son las placas simples, y esta es la resonancia, y les voy a enseñar esta coronal, y yo creo que de esta coronal pues vemos todas las masas musculares que se ven de muy buena densidad y muy buen volumen, pero cuando llegamos a la parte superior, donde está la cabeza del húmero, que se acuerdan que habíamos visto que había una pequeña muesquita, aquí estamos viendo la muesca, ¿no? Esa muesca es una fractura en sacabocado de la cara externa de lo que sería la cabeza humeral, y esas muy frecuentes se relacionan con el choque con el acromion. Y obviamente en medio de este espacio debe de pasar el tendón del supraespinoso. El tendón del supraespinoso es el que sirve como para amortiguar entre lo que es el acromion y lo que sería la cabeza humeral, y que forma parte del manguito de los rotadores. Entonces aquí vemos como el tendón del supraespinoso, en vez de tener su dimensión normal como la estamos viendo aquí, se encuentra totalmente roto desde su inserción, que es acá, roto, y no vemos ningún tendón hasta acá, y lo encontramos aquí deshilachado, ¿no? O disminuido en una forma importante de volumen. De ese otro lado les voy a enseñar otra serie de imágenes, donde con esta se ve mucho más claramente los tendones, y aquí lo vemos, el tendón otra vez, del supraespinoso, y un espacio libre completamente.
El ultrasonido probablemente hubiera mostrado en este paciente que encontrábamos líquido en el espacio donde se encuentra el supraespinoso. Sin embargo, la modificación de la anatomía por la fractura de lo que sería la cabeza del húmero nos distorsiona mucho las imágenes por ultrasonido y a veces nos da imágenes confusas. En este paciente, pues vemos que sí tiene una ruptura total del tendón del supraespinoso y tiene una fractura de la cabeza humeral en la parte externa, y estamos viendo lo que sería acá el labrum, que tiene una disrupción en la parte superior, que es esta línea blanquecina que estamos viendo acá, y conforme avanzamos, vemos acá está el tendón del bíceps, y conforme vamos viendo las demás imágenes del labrum, vemos que sí hay esa solución de continuidad ahí pequeña, ¿no? Me voy a regresar acá abajo. Vemos también que parte del líquido que se extiende por abajo del ligamento glenohumeral inferior. Este es un corte sagital. Este corte sagital que estamos viendo, nos ayuda para ver la relación de los músculos con la grasa. La grasa, los músculos. Esta sería la cabeza del húmero y vean cómo se ve como mordisqueada, y eso es simplemente por el trauma que está ejerciendo con el acromion. El acromion es muy duro y fractura fácilmente la cabeza del húmero, sobre todo si hay descalcificación. Vean, tiene fracturas múltiples por todos lados. A veces muchos de los pacientes no se acuerdan si tuvieron algún trauma en algún momento de su vida en los pasados años, porque estamos hablando de que esto es crónico y los pacientes debutan una forma de dolor crónico persistente que se empieza a ellos a acostumbrar al dolor, ¿no? Hasta el momento en el cual ya no lo soportan mal en la noche y no pueden dormir. Y eso sirve para ver que la lesión del supraespinoso es antigua, porque la masa muscular se encuentra disminuida más allá del 50%. El espacio debería estar acomodado en todo. Este es el espacio del músculo supraespinoso y solamente vemos una parte muy pequeña del músculo todavía persistente. Entonces tiene una atrofia muscular, quiere decir que está hablando de cronicidad. Esta es otra secuencia también sagital donde nos permite ver el tejido ligamentario, ver lo que sería las fracturas que tenemos en el húmero, que es todo esto que estamos viendo aquí. Estamos viendo también acá arriba lo que sería, ese es el tendón del bíceps, esta mini bolita que encontramos aquí. Este es parte de los restos del supraespinoso, este es del infraespinoso y esto es parte del subescapular. Y acá estamos viendo el acromion. Vean, esta distancia es una distancia muy pequeña que el tendón del supraespinoso es el que pasa por ahí y es muy fácilmente lesionada por el trauma sobre la articulación del hombro, ¿no? Bueno, este paciente yo después de revisarlo llegué y puse esto, que tenía una artropatía acromioclavicular, que le estábamos viendo, desgarro completo del tendón del supraespinoso, y este desgarro de por sí ya es doloroso. Desgarro parcial del infraespinoso y del subescapular, una lesión del labrum superior, que eso se le llama SLAP, que es la lesión del labrum superior de anterior a posterior, la desgarro de la polea y de la parte intraarticular del bíceps, un desgarro del ligamento glenohumeral inferior, por eso encontrábamos líquido que se extendía por abajo. Teníamos algunos cuerpos libres intraarticulares, que probablemente sean fragmentos de tejido que andan ahí libremente. Fracturas corticales de la cabeza humeral y tenía en los rayos sí que se veía una costilla cervical. Todo esto, este paciente tenía un dolor crónico por todo esto. Este es otro paciente de 55 años y obviamente también acude por nosotros por tener dolor de hombro crónico. Y lo primero que me llama a mí la atención en la radiografía es que hay una subluxación o luxación acromioclavicular. Vean cómo se encuentra desplazado. Muchos pacientes que tienen esa subluxación, que ya pasó el evento agudo y con la cronicidad la vemos desplazado, y esto modifica toda la articulación del hombro. Y vean las dos proyecciones, cómo hay desplazamiento y se ve cómo la cabeza del húmero se desplaza un poquito más hacia arriba del húmero de este paciente. Ahora vamos a ver la resonancia. La resonancia coronal, que es esta, vemos como si hay masas musculares. Aquí se ven las masas musculares. Estamos viendo la cabeza del húmero que se empieza a presentar. Conforme avanzamos, vemos que tenemos parte del tendón del supraespinoso que está aquí. Entonces es el tendón del supraespinoso. Vean, y como aquí hay pérdida de la continuidad del tendón del supraespinoso, en vez de ser oscuro, se empieza a ser blanquecino, porque puede tener
tendinitis o puede tener desgarro parcial. Aparte de eso, vemos que el labrum que deberíamos de encontrar aquí arriba, donde se inserta el tendón del bíceps, no está abierto, lleno de líquido en su interior, y eso produce que haya un desplazamiento superior. Y vean este espacio articular aumentado. Avanzamos más dentro de la articulación. Vemos el tendón del bíceps. Vean, este es el tendón del bíceps que se viene desplazando hacia afuera, y conforme va hacia afuera, pues vemos que se adelgaza un poco y va a dar al canal bicipital, acá donde lo estamos viendo, además de que hay un derrame alrededor del tendón del bíceps. En esta otra secuencia coronal, también vemos que hay líquido. Vean, aquí hay líquido. Pequeños derrames que se encuentran en diferentes partes de la articulación, y eso produce distensión articular. Obviamente el ligamento glenohumeral inferior también se encuentra lesionado, por eso tenemos líquido que se extiende hacia abajo, el edema que se encuentra en la articulación acromioclavicular y la lesión del labrum en su parte superior. ¿Okay? Y aquí tenemos derrame articular, ¿se lo ven? Y desplazamiento de la cavidad, de la cabeza humeral. Vamos a ver las otras secuencias. Esta estamos viendo cómo los músculos se encuentran Este paciente tiene muy buenos músculos, 55 años. Supraespinoso se ve perfectamente bien. El infraespinoso y el subescapular también. Vean aquí también. Este otro lo vamos a ver acá desde el principio. Se ven bien músculos, masas musculares bien. La lesión acá en la articulación. Cómo hay un desplazamiento de la relación de lo que sería el tendón del supraespinoso y lo que sería el tendón del bíceps. Aquí va, acá es el supraespinoso, y cómo se ven deformados en su anatomía normal que deberíamos de tener, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Y ese es un corte axial desde la parte más superior, y ahí vamos a ver cómo hay ese es el tendón, fíjense, es el tendón del supraespinoso. Okay. Conforme vamos más hacia abajo, empezamos a ver como un área borrosa de tejido ligamentario en la parte anterior de la articulación, y vemos cómo se ve el labrum desplazado hacia adelante y una muesca o una fractura en forma de muesca de sacabocado en la cabeza del húmero. Conforme avanzamos, vemos esa desorganización de todas las estructuras del labrum anterior e inferior. ¿Sí? Este paciente tenía una artropatía acromioclavicular con luxación, un desgarro focal del tendón del subescapular, fractura de Hill-Sachs. A esta fractura de Hill-Sachs se le llama la fractura que produce algo que se llama Bankart, que es una fractura tanto del labrum anterior e inferior, o también del hueso de la cavidad glenoidea. Puede ser óseo, puede ser fibrocartilaginoso. También tenemos una lesión de SLAP, vimos que era una lesión superior y anterior de todo lo que es el labrum. Aquí está lo de la lesión de Bankart, que está relacionado con la fractura de Hill-Sachs. Y teníamos un desgarro del ancla del bíceps, un desgarro del ligamento glenohumeral inferior. Obviamente todo esto, a la hora que se hace una artroscopía, pues va a reparar muchas de las cosas, más todo lo que se encuentre aparte, los traumatólogos, todo lo que encuentren aparte de lo que yo no alcanzo a ver. En la resonancia magnética es muy sensible, pero a veces es muy inespecífica de las estructuras, sobre todo cuando ya están dañadas o se encuentran lesionadas. Mucha de la anatomía normal se prende, entonces se pierde, entonces podemos perder muchas de las imágenes de algunos tipos de patologías. Por eso, en los pacientes, cuando vemos estos reportes, yo pensaría que primero, esto es lo que estamos viendo, más unos 5 o 6 cosas más que nos alcanzan a ver, qué es lo que el artroscopista ve a la hora de la exploración quirúrgica. Bueno, ese es otro paciente. Este es un paciente que tiene 2 resonancias, y se me hace un buen tema que aquí encontró Angie dentro de todos los casos que tenemos. Es que la cabeza del húmero de este paciente se ve como borrosa. Y yo dije, bueno, algo tiene ahí la cabeza borrosa que está, y un poquito deformada, ¿no? O sea, es un paciente relativamente joven, 34 años,
y la distancia entre lo que sería el acromion y la cabeza del húmero se encuentra aumentada y se ve muy irregular, como si tuviera una fractura de la cabeza humeral en la parte superior. Sin embargo, en la proyección oblicua ya vemos como si hay un poquito de desplazamiento del espacio articular, y aparte de eso encontramos que hay una muesca en la parte superior de la cabeza del húmero. O sea, este paciente obviamente viene por dolor, había tenido un antecedente traumático en el hombro, y viene y por eso le tomamos estas radiografías junto con una resonancia que ahorita les voy a enseñar. Estos son los cortes axiales, de arriba hacia abajo, y estos son los cortes coronales. Y ahorita les voy a enseñar cómo vamos hacia abajo, y lo primero que vemos es todo esto blanco, que es un derrame articular extenso, que es lo que primero le llamaba, el paciente se quejaba de un aumento de volumen de todo, tenía muchas fibras, mucho edema, y aparte de eso, vemos en esta imagen cómo está la cavidad glenoidea, que es esta, cómo está la cabeza del húmero con un sacabocado grandote que tiene una muesca con pérdida de la cortical y edema todo alrededor. Vean, todo el hueso está edematoso por una fractura contusión. Eso que estamos viendo acá, ese es el tendón del bíceps dentro del canal bicipital. Y si se acuerdan de las imágenes que hemos visto, normalmente el paciente debe de tener una forma en la cual es una pelota de golf dentro de su taco, ¿no? Entonces debe estar un conito con una bolita de nieve, y en este paciente la bolita de nieve se está saliendo, se está yendo por un lado. Y esa es la forma de decir que este paciente no está bien. Siempre debe ser la bolita de nieve dentro del cono y en la parte superior. Si está fuera, quiere decir que está luxado, y más si tiene una muesca en la cual se está atorando esta muesca en la parte posterior de la cavidad glenoidea y se deforma por el roce del hueso. Hagan de cuenta que lo está raspando, ¿no? Esos pacientes saben que se les atora el hombro y se lo golpean y lo sacan de su lugar. Y así se retiran todos los músculos, y así es como cuando lo golpean se vuelve a salir de su lugar, ¿no? Ya se reacomoda y ya pueden seguir moviendo el hombro, pues no amplio, ¿no? Pero sí pueden seguirlo moviendo de alguna manera, ¿no? Esta es otra proyección que sería la coronal. Y le estamos viendo que aquí tenemos lo que sería el ligamento glenohumeral inferior con una forma de lágrima, con un cuerpo extraño allá adentro que parece ser tejido fibroconectivo. Y luego vemos la cabeza del húmero que se encuentra desplazado. Vemos cómo el tendón del supraespinoso que viene aquí se encuentra borroso. Eso quiere decir que tiene una tendinitis o que ya tiene un desgarro parcial. Estamos viendo lo que sería el labrum acá en la porción superior. Y conforme avanzamos, vemos que se deforma completamente todo lo que sería la cabeza del húmero, ¿no? Okay, este es el bíceps. Vamos a regresarnos tantito para ver a dónde va. Aquí viene, aquí está el bíceps que viene hasta acá, hasta la porción supraespino del labrum superior. Este otro corte, donde estamos viendo otra vez, donde ya se ven mejor los ligamentos, como estamos viendo todo continuamente, y si vemos líquido que tenemos alrededor. Derrame por todos lados y pérdida de la nitidez de la articulación, ¿no? Yo creo que lo que más llama la atención es que tenga pérdida de la nitidez de la articulación con líquido y derrame por todos lados. Esa es una resonancia que se hizo en septiembre, y vean cómo se ve el edema óseo que habíamos visto, ¿no? De la lesión extensa de la fractura de la porción articular de la cabeza del húmero. Ok, un último corte que sería unos cortes coronales, sagitales, perdón, donde aquí se ve claramente que esta es la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero se encuentra adelante, ¿no? Entonces este paciente tiene una luxación anterior de la cabeza del húmero, que igualmente se ve en esta otra de acá. Vean, aquí está la luxación y se ve la muesca de donde está la fractura ensacabocado en el húmero. Aquí se ve cómo está salida completamente la articulación, y este es el labrum que está todo aquí alrededor. Ok. Entonces, este paciente tenía una lesión de Bankart óseo posterior, o sea, sí tenía fracturada la cavidad glenoidea, pero en la parte posterior. Tenía la fractura de Hill-Sachs, que era esa muesca grandota, una luxación posterior de la cabeza del húmero, que está atrapada o anclada por la fractura hacia tora, y eso los pacientes se dan el golpe para sacárselo. Desgarro parcial del tendón del supraespinoso, una lesión del labrum superior, que sería el SLAP,
un desgarro intraarticular del tendón del bíceps y la lesión del ligamento glenohumeral. Esa fue lo que vimos en septiembre y el paciente regresa con nosotros en octubre. Yo creo que no regresó con su médico. Y otra vez volvemos a ver que pues la radiografía está muy similar a como la habíamos visto, vean, o igual irregular, totalmente irregular. Y aquí estamos viendo cómo está el axial, obviamente edema de todas las masas musculares, de los tendones, del líquido que está alrededor de la que sería la cabeza del húmero. Como vean, aquí está más líquido con edema, persiste, está ahora sí un poquito, podríamos decir, fuera de donde está anclado. Hay un espacio libre dentro de la espacio articular entre la cabeza del húmero y lo que sería la cavidad glenoidea, con erosión del labrum posterior. Acá está el tendón del bíceps, que se ve más delgadito. Y en este otro estamos viendo cómo se ve que la nieve está fuera de lugar, ¿no? Aquí la estamos viendo, esta es la bolita de nieve que está fuera de lugar completamente. Eso nos está hablando de que está luxado en una proyección posterior. ¿Sí? Está totalmente posterior. Y conforme avanzamos en las diferentes secuencias que estamos hablando de un mes después. Ahora vamos a ver estos cortes coronales, de ver cómo se encuentra pues ya el tendón. Yo pienso que en esta el paciente tenía menos dolor, porque las imágenes son mucho más nítidas y el paciente que se está moviendo está muy doloroso. Las imágenes de resonancia salen un poquito más borrosonas. Aquí, pero sí seguimos viendo que las lesiones no han cambiado, sino siguen exactamente iguales, ¿no? Okay. Y estamos viendo hay una colección de líquido, todo alrededor dentro de un derrame articular extenso y se encuentra todavía hasta edema de lo que sería la cavidad glenoidea, ¿no? Este sería por último un corte sagital del paciente donde se encuentra otra vez que está luxado, una luxación completa de lo que sería la cavidad y lo que sería la cabeza del húmero se encuentra desplazado. Esos pacientes se acostumbran a que el paciente se luxe y nomás se lo reacomodan y los he visto cuando se dan el golpecito para reacomodar hasta en la película lo han visto ustedes que llegan y se golpea contra la pared. Es clásica, ¿no? De que el paciente con dolor y se golpea el pared y ya, pues se golpea y le pasa así. Entonces, acuérdense de eso cuando lo vean en la película, le pasa esto. Pues queda inestable. No, queda inestable. O sea, el paciente que se luxa muchas veces y sobre todo traumático puede quedar muy inestable y eso requiere ayuda, ¿no? O sea, son los pacientes que les proponen cirugía y el paciente sale corriendo, ¿no? No me operan. Termina con un hombro que le llaman end stage, en estadio terminal, que es cuando ya realmente no hay ligamentos, no hay de dónde se agarre la cabeza del húmero. Y entonces cuando los ortopedistas les proponen una prótesis. Entonces este paciente tiene una luxación posterior de la cabeza humeral, la fractura de la cabeza humeral de Hill-Sachs, anclada posterior todavía, desgarro del tercio anterior del tendón de supraespinoso, desgarro completo del labrum, o sea, el labrum ya lo tenía. Se había destruido de un estudio al otro. Durante un mes se destruyó el labrum, fractura posterior de la cavidad glenoidea con datos de osteocondritis y el desgarro del ancla del bíceps. O sea, todo esto a lo que ya hemos visto anterior, el paciente ha evolucionado no bien, sino sigue con la misma patología. Estas se las quise enseñar para que vean la evolución de un mes de un paciente. No es tan frecuente que podamos ver ese tipo de estudios como los pacientes toleran mucho de estas patologías y regresan otra vez. Se parece como a las lesiones de columna cuando tenemos una hernia de disco y el paciente le proponen cirugía y regresa en un mes para hacer un control a ver si ya se anima o no se anima. En este caso es así también. Y no es infrecuente ver esto. Estos casos los hemos visto frecuentemente en la resonancia. Así que el paciente llega espontáneo porque tuvo una luxación, se ha luxado varias veces, regresa y ahorita trae dolor y dolor y dolor. Entonces ya empiezan a pensar en que sí ocupan tratamiento. Bueno, este es otro caso. Vean este. Este es un paciente de 59 años, obviamente con dolor de hombro.
crónico, trae derrame articular, todo blanco brilloso es agua, y conforme avanzamos, vean cómo hay derrame por todos lados, y no estamos hablando de un evento traumático, sino de un evento crónico en el cual hay derrame articular extenso, y tenemos, vean, o sea, derrame por todos los espacios musculares, todos lados, separación de la articulación, y conforme vemos el siguiente corte, vean aquí, podemos ver que cómo se desplaza un poquito externa lo que sería la cabeza humeral. Hay líquido todo alrededor, como si le hubiéramos metido líquido por inyección. Y aquí en la parte superior vemos esto, es parte del tendón del bíceps, junto con el supraespinoso, que no lo estoy viendo en ninguna parte. Conforme avanzamos, pues veo una tirita ahí que es parte del tendón del bíceps, y el tendón del supraespinoso están unos cuantos fibras musculares ahí, ligamentarias ahí. Ese es el tendón del supraespinoso, una pequeño hilito que se encuentra en la parte superior, y luego abajo viene el tendón del bíceps, pero realmente no hay nada de estructura que de lo que sería el manguito de los rotadores que esté pegando, o cuando menos el tendón del supraespinoso no se encuentra. Este es otro donde podemos ver que aquí está el tendón, el supraespinoso, aquí está el labrum superior, y por aquí aparece también el tendón del bíceps, y tenemos derrame articular. Estamos hablando de una lesión crónica que se comporta ya con un derrame articular y con dolor. Recordatorio de toda la imagen, todo eso es derrame articular. Este acá es el que estamos viendo otros. Donde está, ese es el tendón del supraespinoso. ¿Sí? Y vemos cómo hay derrame en todos lados, y conforme avanzamos a la parte más posterior, por ejemplo aquí, vemos cómo hay, este es sería el músculo del supraespinoso, pues se encuentra al 50% reducido, y el infraespinoso, que también se encuentra totalmente reducido en su volumen muscular, ¿no? Ya tiene atrofia muscular porque está desinsertado. En este caso teníamos luxación acromioclavicular, desgarro total del tendón del supraespinoso, desgarro del infraespinoso, una lesión de SLAP, teníamos Bankart, que es la lesión del labrum inferior, ya sea anterior o posterior, desgarro de la polea interarticular del tendón del bíceps, desgarro del ligamento glenohumeral y un derrame articular y bursal completo, como lo estamos viendo en este paciente, ¿no? Es una paciente de 59 años que obviamente estos son pacientes que son mucho del manejo del ortopedista. Bueno, por último le voy a presentar este otro caso donde la radiografía es lo primero que cualquier traumatólogo que me esté viendo va a ver, que lo primero que vemos es que tiene una artropatía acromioclavicular y que tiene unos osteofitos y una distensión, y que estamos viendo la cabeza del húmero que está chocando contra el acromio. O sea, realmente no hay un espacio subacromial de una forma persistente, y que aún en la otra proyección en la oblicua despega muy poquito, pero realmente la paciente en reposo se encuentra chocando la cabeza del húmero con el acromio. Y eso es como decir algo que hay un roce continuo hueso-hueso, ¿no? Y en estas imágenes, esas son unas imágenes del magneto abierto donde lo que vemos pues, son los cambios degenerativos de la articulación, vemos unos puntitos blancos que es de edema en el acromio, luego ya viene lo que es la cabeza del húmero, y vemos cómo tenemos aquí por remodelación de la cavidad glenoidea que se está haciendo como un hoyo en medio, tenemos derrame articular, tenemos un bíceps muy delgado, con algunos músculos todavía persistentes de buena capacidad. Pero lo más importante en este paciente que tiene dolor crónico es que ya no tenemos nada de espacio ni de músculo ni de tendón abajo del acromio, está chocando la cabeza del húmero con el acromio. Y eso, obviamente, con irregularidad. Vean, aquí está completamente. Ok, y con el músculo supraespinoso totalmente atrófico, ¿no? Y esas son otras secuencias, una secuencia
coronal, donde vemos algo de edema aquí en el acromio. Como ese foco de edema. Es una lesión quística subcondral, podríamos decirlo, porque realmente ya no hay cartílago, no hay nada, o sea, es hueso con un quiste óseo exactamente ahí en el área donde está haciendo el impacto la cabeza junto con el acromio, ¿no? Otra proyecciones, otra coronal igual, donde vemos la distancia que prácticamente desaparece en lo que sería la cabeza humeral con el acromio. Bueno, este paciente, no está el reporte aquí, pero este paciente yo la reporté como una lesión total del supraespinoso con atrofia. La reporté con una osteocondritis del acromion, que es como causa de dolor del choque de la cabeza humeral con el acromio y que produce ya un proceso inflamatorio óseo. Y también una artropatía acromioclavicular y una subluxación superior. Bueno, algo de síndrome del hombro doloroso, algo de recordatorio de números. Es una prevalencia del 6 al 11% y del 36% de la población general. O sea, vean, el hombro es una de las áreas más afectadas en la población general. Se encuentra en el 2% de los diagnósticos en enfermedad profesional musculoesquelética. O sea, tenemos mucha patología de hombro y quizá yo siento que esto está muy poquito. Yo siento que está porque no lo estudiamos tanto y dejamos que los pacientes mayores evolucionen con su hombro y se van ellos como autolimitando, lo dejan de usar y porque ya le duele el hombro y ya es como algo crónico, toma sus medicamentos y se sigue degenerando el hombro, ¿no? Dice, aproximadamente el 10% de la población general de adultos experimentan un episodio de dolor de hombro en la vida. O sea, ¿quién no le ha dolido el hombro? No, Uy, no. No, esto es que le infiltren, estás joven por bursitis. No, exceso de... Las mujeres se lesionan más porque cargan la bolsa. Es la bolsa. O sea, ¿quién trae una bolsa que pese más de 10 kilos? Cuando van a la escuela. Sí, ¿verdad? Ok, de las causas intrínsecas del hombro doloroso, el 90% de los problemas son de la tendinitis del manguito rotador y ese es el pinzamiento o que se encuentra traumático o degenerativo. Solo el 10% se produce dentro de la articulación, como procesos inflamatorios, tumores que son muy raros, vasculares por isquemia, fibrositis, así podemos ver, pero sobre todo procesos inflamatorios crónicos sistémicos, ¿no? Otras causas intrínsecas podría ser la capsulitis retráctil, adhesiva a veces, artrosis, artritis glenohumeral. Realmente la artritis o la artrosis glenohumeral, esas dos son bastante frecuentes. Lesiones periarticulares como la tendinitis y la ruptura del manguito, que como vieron en varios de nuestros pacientes, el manguito se rompe pero súper fácil, pero siempre acompañado con algo de pinzamiento, ¿no? Bursitis subacromial, tendinitis calcificante, artrosis acromioclavicular y necrosis vascular, o sea, que produce necrosis de los ligamentos. Y otras cosas que son fuera de la articulación del hombro sería la afectación radicular, por lo que dijimos que hernia de discos cervicales se proyecta la sintomatología dentro de la cabeza lumbar. Y o sea, que son cosas que vienen de afuera, ¿no? Enfermedades sistémicas como fibromialgia o que el paciente, el dolor del hombro venga de otra parte, ¿no? Causas de la lesión de los desgarros del manguito rotador, pues pueden ser traumáticas, que puede ser agudo, como muchos pacientes les pasa. Crónico repetitiva trauma, o sea, el trauma repetitivo es sumamente frecuente, y puede pasar mucho con pacientes que hacen mucho ejercicio extremo, y sobre todo que hacen los que suben la mano, o sea, natación, brincar, voleibol, o sea, sí son muy atléticos, pero terminan lesionados los hombros. Y sobre todo ya las enfermedades degenerativas, que es el pinzamiento subacromial, cuando tenemos un acromion tipo 3, que es como pinza, tenemos algunos osteofitos que están formándose en la articulación acromioclavicular por mala suerte hacia abajo en vez de ser para arriba. Tenemos algún tipo de angulación del acromion que modifica toda la compresión y la dinámica normal. Y otras que pueden ser por hipovascularidad de las mismas partes distales, como por problemas de
de la vascularidad del paciente, ¿no? Que la inserción es la que se necrosa por falta de vascularidad. Bueno, este artículo que aquí encontró Angie, que dice que ella me decía que de Estados Unidos, pero yo le vi, Estados Unidos. Es un reporte egipcio de medicina nuclear y radiología, pero egipcio, ¿no? Pero es patología americana. A lo mejor nos pasa como nosotros cuando tratamos de publicar, que no encontramos en ninguna parte, ni sino solamente una revista foránea nos acepta como experimento. Mujeres más que hombres, 36% contra 64%. La bolsa. Miles de kilos que traen cargando en la bolsa y por eso se lesionan el hombro. El hombro derecho, 68% más que el izquierdo. Traen el hombro ¿de qué lado cargan la bolsa? Pues, o sea, habrá que hacer una encuesta. Eso podría ser una buena encuesta. Tienen tarea. Vamos a encuestar con todas las doctoras que están en nuestro grupo. Les vamos a preguntar de qué lado cargan la bolsa. Vamos a ver si es derecho o izquierdo. Bueno, las causas menores de 45 años, mayor incidencia de tendinopatía y desgarro parcial de los tendones del manguito rotator. O sea, cuando se desgarra parcialmente, usualmente es el tercio anterior del tendón del supraespinoso. Y mayores de 45 es donde sí ya hay más problemas, mayor incidencia de osteoartropatía, o sea que los picos que se hacen en la acromioclavicular produce una lesión del manguito de los rotadores que produce una ruptura total y que con eso ya produce muchas más alteraciones, empieza la degeneración de la articulación. Entonces la patología tendinosa es la causa más frecuente del dolor del hombro, la resonancia magnética es el estudio que mejor detecta toda esta patología definitivamente. Que es esencial para el diagnóstico, ¿no? Aquí le estamos viendo una resonancia T1 de un modelo en el cual se ve una lesión ahí en el tendón del supraespinoso. Aquí hay otro donde se ve diferentes patologías que producen lesiones en los ligamentos que producen un hombro doloroso. El papel del ultrasonido. Muchos médicos me han preguntado el papel del ultrasonido en la patología del hombro. Bueno, la verdad es que la cantidad de imágenes que nos puede generar una resonancia sobre el hombro es crucial, ¿no? Yo empezaría con un ultrasonido de hombro cuando yo tengo un paciente agudo, que tiene un paciente que tiene aumento del volumen, o sea, que tenga derrame articular, y tratar de buscar, muchas de las veces, tratar de buscar lesiones ligamentarias, sí se ven, pero me pasa igual que cuando tenemos a los pacientes que tienen apendicitis. Un paciente con apendicitis necesitamos usar un transductor que es el lineal, no es el convexo que usamos en el abdomen. ¿Por qué? Porque ese es de mucho mayor resolución. Entonces, cuando aumenta el espacio de grasa del hombro en los pacientes que están tanto muy musculosos como tanto con un panículo adiposo bastante grueso, la resolución para poder ver la parte interna del tendón del supraespinoso, o sea, la parte externa del tendón del supraespinoso, tratar de ver el bíceps, tratar de ver las diferentes estructuras y dar un diagnóstico más fino es mucho más difícil. Entonces, para eso, la resonancia magnética es súper amistosa cuando tenemos pacientes con mucha grasa o con mucho músculo. Sobre todo si tiene grasa, se ven mucho mejor en la resonancia magnética. O sea, no dudo que el ultrasonido es una herramienta que podemos usarle en agudo, que podemos decir muchas cosas de lo que estamos viendo, pero el estudio de elección sigue siendo la resonancia magnética para ese tipo de patologías. Pues espero que les haya gustado este rápido sobre la patología del hombro. Ese es el primero de 3 que vamos a dedicar para hombro. Enero, febrero y marzo lo vamos a dedicar al hombro. Vamos a insistir en que hagamos muchas de las revisiones de nuestros pacientes, sobre todo como vieron, mayores de 45 para enfermedad degenerativa, menores de 45 para lesiones más traumáticas y eso. Yo creo que es muy importante la exploración que todos ustedes hagan a sus pacientes, ¿no? O sea, hasta la consulta, revisen a sus pacientes del hombro, sobre todo si es la paciente mayor que viene súper vestida y cubierta con todo el zarape y todo puesto arriba y suéteres y cuánta cosa, tratar de moverle el hombro para estudiarle su hombro, porque muy probablemente tiene un sufrimiento interno porque el hombro ya no lo puede usar. Siguiente sesión vamos a seguir viendo hombro doloroso. Voy a enseñarles, voy a buscar casos de enfermedad inflamatoria sistémica
voy a buscarles algunas otras alteraciones y en marzo les voy a presentar un tema que es el hombro posquirúrgico. Y, o sea, en general, todo lo que, los hallazgos que vemos en las diferentes, en las siguientes, cambios después de que los operan los traumatólogos. Y vamos a invitar a algunos traumatólogos a que nos hagan un comentario. Por ejemplo, la próxima sesión invitaré a un traumatólogo a ver si nos dice algo del manejo desde el punto de vista de ortopedia del hombro doloroso y alguien de reumatología, alguna doctora o doctor de reumatología que venga a ayudarnos y platicar algo sobre el tratamiento clínico de los pacientes con dolor crónico de hombro.